Bibliotecas en Extremadura que a mí se me caían los palos del sombrajo cuando iba por los pueblos y veía las bibliotecas cerradas porque no había personal. ¿Dónde se atacó? A la parte más débil, la que tiene más complicado defenderse. Se les olvidó un pequeño detalle, que sí tenían quien los defendiera. Claro que tenían quien los defendiera. ¿Quién? El PSOE los defendió. ¡Los defendió! Y los ciudadanos respondieron en las urnas. Y lo primero que hicimos fue cambiar las cosas, darle la vuelta, devolver los derechos. Votando no se decide solo quién gana o quién pierde. Se decide qué queremos cambiar en la sociedad, qué queremos transformar y al servicio de qué intereses. De los intereses de la gente que más lo necesita, de los que solo tienen la política como esperanza de vida para poder cambiar gran parte de sus elementos y para poder hacer además una política mucho más justa. En Extremadura los desahucios de la gente que no puede pagar, porque no tienen, han dejado de ser noticias. Han dejado de ser noticias. Evidentemente sigue habiendo desahucios de la gente que no quiere pagar, porque no le da la gana, pudiendo hacerlo. Pero de aquella gente que no podía pagar, se acabó, porque pudo la política mucho más que la voluntad de algunos de echar a la gente de sus vidas. Y me reuní con ellos, nada más llegar al gobierno, y les dije, se acabó, se acabaron los desahucios de la pobre gente que no puede pagar. Se acabó. Y cuando tengan algunos, vengan a mí y lo hablamos. Y es lo que estamos haciendo. Cuando los bancos quieren hacer algún desahucio, llaman a la Junta y se negocia. Si se puede darles una ayuda para pagar, se les da, y si no, se les busca otra vivienda. Pero la gente en la calle ni hablar, ni hablar. Y esto que lo hemos estado haciendo por la vía de hecho, dentro de unos meses será una ley que entrará dentro de 3 o 4 semanas en el Parlamento y que será definitivo. Con lo cual habremos resuelto un problema por nuestro mérito. No, nosotros no lo hemos resuelto, lo resolvisteis vosotros el 24 de mayo con la papeleta que metisteis en la urna. Ahí es donde se resuelven los problemas. Ahí es donde de verdad se cambia la vida, en las urnas. Y a las encuestas le vamos a ganar en las urnas. A las malas encuestas le ganaremos el día 26 en las urnas. Porque es ahí donde está de verdad reflejada la vida de la gente. Es ahí donde se juega el gran reto. Y hay mucha gente que sabe lo que ha sido este partido a lo largo de la historia. Saben quién creó el Sistema Nacional de Salud. Saben quién creó la educación obligatoria hasta los 16 años. Saben lo de las pensiones no contributivas. Saben quién nos metió en Europa. Saben quién nos sacó de una guerra. Saben quién hizo la ley contra la violencia de género. Saben quién hizo la ley de igualdad, la de matrimonios de personas del mismo sexo. Siempre que hubo avances sociales en Extremadura y en España, tuvieron padre y tuvieron madre. El Partido Socialista Obrero Español. Por eso, amigos, a votar y a ganar.